Qué bonita pinta tiene este flan de avena. Delicioso, con pocos ingredientes, sin horno, sin huevo, sin gluten. Económico y delicioso. Sigue viéndome el video para que mires cómo hice este delicioso 5 flan minutos para de avena. hacerlo. Y mira, se derretirá en tu boca. Hola, hoy voy a realizar un delicioso flan de avena. Para eso dejen remojo la avena 12 horas. Miren, ya está hidratada. Si no pueden dejarla toda la noche, la pueden dejar unas 6 o 8 horas que ya se hidrata. Para eso voy a necesitar 150 gramos de avena en hojuela, 120 gramos de azúcar, 90 gramos de maicena, fécula de maíz, equivale a toda la caja, un chorrito al gusto, si les gusta, de extracto de vainilla. Esto es para la torta, para el flan, perdón. Ahora voy a mostrarles lo que voy a hacer para el caramelo. Voy a usar 4 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de agua. Vamos a empezar haciendo el flan. Vamos a colarlo. Yo dejé la avena en hojuelas en 500 mililitros de agua. Luego lo colamos y vamos a echar la avena, la echamos en un recipiente para meterla a la licuadora, y el agua que quede vamos a diluir en ella la maicena. Para esto vamos a echar la avena en la licuadora y le echamos los demás ingredientes de una sola vez. Es una cosa muy sencilla y fácil de hacer. A diluir los 90 gramos de maicena, fécula de maíz, en el agua que está totalmente fría. Eso es necesario hacerlo en agua fría, porque en agua caliente son grumos. Y una vez disuelta en el agua donde estuvo la avena, vamos a echarla a la licuadora para llevar a licuar. Le voy a echar de una vez 120 gramos de azúcar, le voy a echar también un chorrito de extracto de vainilla a mi gusto. Esto es opcional, si a ustedes les gusta o si le quieren echar otro sabor lo pueden hacer. A mí me gusta mucho el extracto de vainilla, por eso le eché el extracto de vainilla. Ahora vamos a llevarlo a licuar. Y una vez que ya está licuado, lo apagamos y le vamos a echar 500 mililitros de leche.
También lo pueden hacer con agua si no toleran la lactosa. Entonces lo pueden hacer con cualquier leche, leche de ganado, leche de polvo, leche de soya. Yo preferí leche de bolsa, entonces 500 y 500 son 1000. Es la cantidad que lleva este flan. Ahora lo volvemos a dar otra vueltecita en la licuadora y ya está licuado. Ahora lo vamos a echar en un recipiente para luego llevarlo a la estufa para cocinar a fuego medio. Colocamos en la estufa el recipiente donde voy a hacer el flan. También lo podemos colocar en cualquier vasija. Echamos el azúcar y le echamos el agua que anteriormente le di en los ingredientes y vamos a hacer un caramelo. Si ustedes no quieren hacerlo, también lo pueden comprar. Le pueden echar caramelo líquido, le pueden echar leche condensada, lo que a ustedes les guste, y también lo pueden dejar sin el caramelo. Ahí lo dejamos hasta que él se vaya dorando, vaya cambiando su contextura y se vaya colocando un poco líquido. Ahí tratamos de esparcir el azúcar. Como es un recipiente no muy bueno para hacer el caramelo, entonces me toca hacerlo así. Ahí va cambiando su color y va quedando de esta manera. Ahora lo vamos a echar en las paredes, lo apagamos y le echamos en las paredes del molde. Esto hace que el molde, el flan desprenda más rápido con el caramelo. Coloco una vasija y voy echando todo lo licuado de la avena con la maicena. Lo vamos a echar en un recipiente y la clave es no dejarlo de revolver. Recuerden que tiene maicena y entonces eso si no lo revolvemos hace que se haga grumos. Lo pueden revolver con unas varillas, más fácil, o con una cuchara de palo, con lo que ustedes tengan en la mano. Es no dejar de revolver cuando ya empieza a coger el hervor. A mí me gusta echarle color, por eso voy a usar un color alimenticio que se llama amarillo huevo, para darle un poquito más de calor. Esto es de color, perdón, esto es opcional, si a ustedes les gusta o si no les gusta. Y lo revolvemos hasta que desaparezca. Miren, ya esto está. Miren la contextura que tiene. Miren la contextura que cuando sacamos el ingrediente, miren, él queda bastante grueso. Quiere decir que esto ya está. Lo vamos a apagar. Y ya que estuvo, vamos a echarlo en el recipiente, en el molde, el cual tiene el caramelo. El recipiente mío mide 22 centímetros por 10 de alto. Ahí lo echamos todo. Y luego que lo echamos lo vamos a alisar. No podemos dejar perder ni un poquito. Y vamos a alisarlo. Con la misma cuchara lo podemos hacer. Lo alisamos. Miren lo delicioso que se ve este flan. Lo alisamos para que no nos queden arrugas, para que nos quede más bonito. Y le vamos a dar unos toquecitos para sacarle el aire, las burbujas, no nos queden burbujas. Lo dejamos reposar para llevarlo a la nevera. Luego lo cubrimos
Ya estando más reposado lo estamos cubriendo y lo vamos a llevar a la nevera hasta que esté listo. No le digo la hora, el tiempo, porque todas las neveras no son iguales. Estuvo en la nevera durante 4 horas. Ya estuvo, lo voy a voltear, lo voy a mirar cómo quedó. Se ve delicioso. Le damos la vuelta y así nos quedó este delicioso flan de avena con poquitos ingredientes. El tiempo fue 4 horas en la nevera. No lo metí en el congelador, sino en la parte abajo. Miren, ahora lo vamos a partir. Miren qué delicia. Miren lo fácil que entra el cuchillo, lo rico que huele. Y vamos a servir una porción. Si les gustó el video, les agradezco me regalen un me gusta. Invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita para cada vez que yo haga video, YouTube le avise de que subí video y ustedes puedan verlo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Un abrazo.